Bienvenidos a Calibe Crónicas. En el programa del día de hoy hablaremos sobre la ludopatía. ¿Cómo es esta una adicción a los juegos de azar? Veamos la historia de Gabriel Hernández, una persona adicta a los juegos de azar. Comenzamos. La ludopatía es la adicción a los juegos de azar. Hoy conoceremos la historia del señor Gabriel, un hombre de 40 años que padece de este trastorno de comportamiento y quien ha descubierto que las consecuencias de las apuestas no son un juego. Yo empecé por un amigo que me llevó una vez a jugar y la desocupación, no tener nada que hacer, entonces me volví adicto. Muchas veces se pierde, muchas veces se gana. ¿Y por qué decidiste seguir yendo a jugar los juegos de azar? Porque es algo emocionante, es adrenalina, es como hacer algo de peligro, algo así. Constantemente está uno pensando en que va a perder. Y sigue y te gusta claro, seguir y todo. Pero hay el anhelo de que va a ganar, que es por lo general imposible. Según la Organización Mundial de la Salud, la ludopatía ha pasado de ser un simple vicio a convertirse en una enfermedad que requiere manejo terapéutico cuidadoso y que afecta a la salud pública. Es decir, no es solo el ludópata quien padece las consecuencias, sino todo su entorno. ¿Tú alguna vez perdiste todo lo que tenías por estar jugando? Sí, claro. Uno juega lo que tenga. En efectivo, anillos, relojes, la licuadora. ¿Qué decía tu familia al respecto? Pues se enojan bastante conmigo porque hay cosas que no son. Hay otras formas de divertirse y de invertir la plata. Pero pues en sí, digamos que es como una enfermedad, es una adicción. ¿Tú qué sentías al apostar? Emoción. ¿Por qué? Pues porque lo que te decía, se vive como en la encrucijada en si se va a ganar o se va a perder. Por lo general siempre pierdes, pero te queda la ilusión que vas a ganar alguna vez. Como la mayoría de los ludópatas, fue la curiosidad la que llevó a Gabriel a apostar cada día más alto. Poco a poco se fueron reemplazando los tradicionales juegos colombianos como el parqués, el dominó o el naipe por las maquinarias de los casinos. Lo aberrante de la ludopatía es que en dichos lugares no se juega una partida por diversión, sino que se pone en juego el dinero del arrendo, del mercado y de la educación de sus hijos. ¿Cuál fue tu mayor apuesta en los juegos de azar? A ver, como $1.000.000 de pesos. ¿1 millón? Más o menos. ¿Y qué hiciste para conseguirte ese millón? Me tocó ir a prestar, a trabajar, a hacer lo que sea. ¿Y ganaste algo? No, me perdió la plata. ¿Y qué hiciste para poder recuperar ese millón de pesos? Me tocó ir a prestar o a vender o lo que fuera. De todas maneras, siempre se pierde. ¿Y tú ahorita sigues yendo o ya dejaste de Claro, existir? claro. Soy asiduo visitante. Ya no, sí, claro, todavía voy. No me gasto tanta plata, pero todavía voy. Las estadísticas mundiales dicen que aproximadamente el 5% de la población mundial tiene problemas con los juegos de apuestas y que de este 5%, todos son adictos a diferentes sustancias como el alcohol, el cigarrillo, entre otras drogas. Esto ha llevado a que la Organización Mundial de la Salud a considerar el juego patológico una enfermedad que altera el comportamiento del jugador compulsivo y que genera desorden en su entorno social y familiar. Ya volvemos. ...55 años de excelencia académica. La Santiago transforma tu mundo.
En el año 2001 se creó la Ley 643, por lo cual se fija el régimen propio en monopolio rentístico del juego de suerte y azar, donde el Estado tiene la facultad exclusiva para organizar, administrar, operar, controlar, regular y vigilar todas las modalidades de juego, de suerte y de azar, y cuya finalidad social es contribuir eficazmente a la financiación del servicio público de salud, de sus obligaciones prestacionales y pensionales, e investigaciones en áreas de toda la salud. Todo esto se realiza a través de la Empresa Territorial para la Salud, ETESA, que es un ente regulador del Estado. La ludopatía científicamente está establecida como un trastorno de la personalidad. Básicamente consiste en que la persona, el ludópata, tiene una dificultad bastante grande para controlar los impulsos o deseos de participar en juegos de azar. Esa es la problemática, que la persona, a pesar de que reconoce que tiene una problemática, no tiene la posibilidad de controlar ese impulso que lo lleva a estar de manera permanente viéndose involucrado en apuestas y en juegos de azar. Sin embargo, la Ley 643 solo tiene 3 restricciones ambiguas y frágiles. La primera, no se permite el ofrecimiento o venta de juegos de azar a menores de 18 años. Sin embargo, los menores tienen acceso a los juegos por internet. La segunda, no se permite el ofrecimiento o venta de juegos de azar a personas declaradas incapacitadas mentalmente para controlar el juego. Y la tercera, no ofrecer o vender juegos de azar que afecten patológicamente a los jugadores. Estas dos últimas sin especificaciones ni límites que permitan garantizar su cumplimiento. Bueno, eso ya obviamente se ha ido catalogando como enfermedad porque se ha logrado establecer, como tú lo dices, que no es un vicio, sino que se ha logrado establecer que es una adicción. Ya es muy semejante a, por ejemplo, el consumidor de sustancias psicoactivas. Ya sabemos que, por ejemplo, el ludópata tiene un componente biológico que lo puede llevar a padecer esta adicción. Por eso se hace la diferenciación. Ya no se cataloga como un vicio, que era como se manejaba antes, y el ludópata se veía como ese, digámoslo así, ese vago de la familia. Ya no, ya la ciencia lo ha involucrado dentro de un diagnóstico como una adicción y un trastorno de personalidad. Básicamente, ¿por qué? Porque tiene un componente biológico que puede llevarlo a tener ese tipo de comportamiento. Hay un componente psicológico dentro de la adicción al juego, y es el hecho de que, por ejemplo, con este tipo de sensaciones, de emociones que se siente al apostar y ganar, tratan de suplir relaciones que no han sido satisfactorias, bien puede ser en su niñez, en su adolescencia o ya en su vida adulta. Yo no puedo decir en este momento nunca voy a sufrir de ludopatía. ¿Por qué? Porque nada me exime de que llegue en una situación emocional compleja y que mi refugio sea el juego, las apuestas de azar. Entonces, sí hay un vacío allí en ese desarrollo, en esa estructura de personalidad del ludópata, que obviamente, sumado al componente biológico, lo llevan a que se vuelva un adicto al juego. Paradójicamente, en Colombia los recursos para la salud derivan en gran parte de impuestos al alcohol, al tabaco y al juego. Es decir, que los recursos provienen de las mismas causas que generan enfermedades como la ludopatía. Camboya todavía no ha superado el legado de la época de Pol Pot. Entre 1975 y 1979, el país vivió bajo el régimen de los Khmeres Rojos, quienes impusieron un régimen de terror y ejecutaron a todo aquel que consideraban un enemigo, los etiquetados como intelectuales, burgueses, traidores e incluso aquellos que hablaban idiomas extranjeros. Además, vaciaron las ciudades y obligaron a toda la población a trabajar hasta el agotamiento en comunas agrarias. Como consecuencia, casi 2 millones de personas murieron durante esos 4 años, un cuarto de los habitantes del país. Desde 2007, un tribunal especial respaldado por Naciones Unidas intenta juzgar a los máximos responsables de estos hechos. Este hombre es Kankek Yu, alias Duc, jefe de seguridad de los Khmeres Rojos y director del centro de interrogatorios de Tul Slem. En este lugar fueron encarceladas más de 17.000 personas. La mayoría de ellas murieron bajo tortura o fueron ejecutadas. Solo una docena sobrevivió.
Esta es Chin Med, una antigua combatiente de los Khmeres Rojos que, como muchos otros, fue acusada de traición, purgada y torturada. El tormento de Chin Med duró 2 semanas. El motivo de su arresto fue que su padre había sido un soldado del régimen anterior. A finales de 1978, Vietnam invadió Camboya y el régimen de los Khmeres Rojos se desmoronó. Los vietnamitas organizaron un nuevo gobierno y un ejército nacional y convirtieron Tu Leng en un museo. Chin Med fue liberada por las tropas del nuevo gobierno. Unos meses después se casó con uno de estos soldados. Como el resto de los camboyanos, empezó una nueva vida intentando dejar atrás el pasado. En los últimos 30 años estábamos confundidos, señalando a otras personas y no pensábamos que hay quienes están vivos y podrían ser arrestados. La gente maldecía a extranjeros, a Dios, al karma. Hace algunos años, Chin Med se convirtió al cristianismo. Ahora trabaja como secretaria para una ONG local y como cocinera en una escuela infantil. Cuando se le pregunta por qué cree que los Khmeres Rojos la dejaron vivir, no responde. No lo sabe o no quiere decirlo. El Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo y Comunicación, CLAEP, realizó el 4º encuentro de programas acreditados y el primer encuentro de estudiantes de periodismo en la Universidad de La Sabana de Bogotá. El evento contó con la participación de docentes y estudiantes de la Universidad Santiago de Cali. Liliana Marroquín, directora del programa de Comunicación Social, y Olga Bear, docente de la Facultad de Comunicación, presentaron la ponencia Los desafíos del periodista para convivir con la sociedad en tiempos de comunicación digital. En representación de los estudiantes, Lady Joana Castillo presentó la ponencia Periodismo con sentido social. En ambas exposiciones se presentó el estudio de caso Proyecto de resocialización de adolescentes infractores del Buen Pastor, en el cual participan docentes y estudiantes en torno al diseño de estrategias de comunicación para la rehabilitación de jóvenes que han cometido delitos graves. Periodistas como Alejandro Santos, director de la revista Semana, Ricardo Calderón, periodista de investigación de la misma, la Universidad Católica de Argentina y la Universidad Católica de la Santísima Concepción participaron igualmente de este espacio. Jairo creció rodeado de verde. El verde del prado, de las montañas, del pasto y de la esperanza de un futuro mejor. Y este verde que lo ilusionaba en su niñez fue el mismo que lo condenó en su juventud, cuando llevado por la inexperiencia y las pocas oportunidades, toma la decisión de entrar a un grupo armado al margen de la ley y durante 10 años se escondió detrás del verde de un traje camuflado, que lo alejó de su familia, del amor de su esposa y de ver crecer a su pequeña hija. Esta es su historia. Mañana me di cuenta que ¿Cómo era su vida antes de ingresar al grupo armado? Pues tenía a mi esposa, tenía una niña de aproximadamente 2 años. Sí. De pronto la falta de empleo, me dirigí hacia la finca que ha sido de mi familia y estuve trabajando en la finca. De pronto hubo una persona
que me dijo, van a hacer una reunión en la cooperativa de ahí de la cancha, entonces para que vayas, más en el momento no sabía para qué era. Y había una persona que vivía cerca de la finca donde nosotros y comenzó de pronto a influenciarme un poco, mira esto, estás joven, no puedes colaborar, vos tenés cabeza para esto. Y entonces de pronto llegó el día que caí en esas redes. O sea que usted decidió entrar más que todo por influencia. Sí, influencia y mirar que lo que ellos hablaban, cuando uno no conoce de la desigualdad, y ellos hablan de los burgueses, y qué más burguesía que los altos mandos, porque los altos mandos tienen dinero por montones. Los hijos de ellos, la familia viven en buenas casas, muchas cosas, y muchas partes donde ellos tienen empresas. En el año 2007, Jairo decidió dejar atrás el verde camuflado y volver al verde de los prados y la esperanza. Ingresó al programa para la reintegración social con la ACR, terminó su bachillerato y se preparó como técnico en producción agrícola con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Ahora se dedica a la jardinería, tiene una microempresa y le brinda empleo a 3 personas. Tú has trabajado toda tu vida y tienes aproximadamente acumulado en tu trabajo de 100.000 millones de pesos, y ellos hablan que entonces si tú tienes 1.000 millones de pesos debes de compartirlo con 999 personas, entonces tendrías que darle ya 1 millón de pesos de lo que tú has trabajado, dárselo a cada persona 1 millón, y eso es la labor de tu vida. Claro. Entonces, porque supuestamente debe haber una igualdad equitativa, y en mi forma de mirar ya con el pasar del tiempo eso no se da y nunca se dará, porque hay muchas personas que realmente han conseguido su dinero trabajando. ¿Cómo fueron los primeros meses del proceso de reintegración? Al comienzo fue un poco difícil, porque uno está enseñado otra forma de vida, llegar uno a la ciudad, uno no llega desubicado completamente, pero al menos había unas personas para orientarse y contar con el apoyo de ellos, pues fue en un sentido muy bueno, porque llegar a uno, salir, imagínate tú estar 8, 7, 6 años completamente en monte y llegar a una ciudad de estas y llegar al término que tú no sabes para dónde coger. Entonces ya cuando llegas ya ellos te brindan un apoyo, te mandan a un hogar de paz, de paso. Entonces inmediatamente ya uno comienza una valoración, a ver si tú eres o no eres perteneciente, sí, ya un grupo armado. Y entonces allá cuando te dan la certificación, después de un mes larguito te dan la certificación, ya sabes que estás certificado, que eres sí perteneces a un grupo armado, y ya comienzan la hora de estudios. Primero si no tienes el bachiller, comienzan a buscarte los cupos en los colegios. Después de que ya cruzas al grado 9, ya te comienzan a dar una base para hacer una carrera técnica, y entonces el apoyo de ellos ha sido, bueno en ese sentido, fundamental. Va a pasar mucho tiempo hasta que Jairo logre borrar de su cabeza todos los crudos recuerdos que sus años como soldado raso le dejaron, pero su familia y las ganas que tiene de sacar adelante su negocio harán que poco a poco esos recuerdos sean reemplazados por nuevas ilusiones. ...55 años de excelencia académica. La Santiago transforma tu mundo. La Universidad Santiago de Cali invita al Open House de la Maestría en Dirección Empresarial este 19 de marzo a partir de las 7 de la noche en el Salón Palmeras del Hotel Intercontinental Cali. Informes PBX 518-3000 extensión 150. Te esperamos.
La Agencia Colombiana para la Reintegración se encarga de impulsar el retorno a la paz, seguridad y convivencia ciudadana de aquellos que quieren cambiar las armas por la vida. Las personas que toman la difícil y valiente decisión de desarmarse encuentran en las instalaciones de la ACR apoyo incondicional en todo el proceso. De esta gran labor hablamos con Rocío Gutiérrez, coordinadora de la ACR para el Valle del Cauca. La agencia lleva 10 años trabajando con la población desmovilizada del conflicto, que toma la decisión no solamente de dejar las armas, sino que toma la decisión de empezar un ejercicio ciudadano y un ejercicio de rehabilitación social muy importante que garantice que puedan hacer parte de una comunidad y una sociedad. Durante estos 10 años de trabajo, la agencia ha tenido, pues, digamos, muchos movimientos alrededor de intentar construir y desarrollar e implementar una metodología y un proceso de acompañamiento muy riguroso que nos permita a nosotros como entidad y como Estado garantizarle a la sociedad civil que estas personas pues efectivamente están comprometidas con la paz, efectivamente están comprometidas con la reintegración y que van pues a tener resultados positivos en esa empresa de reconstruir su proyecto de vida. ¿Qué es lo que hacemos? Una persona deja las armas, es direccionada a la unidad militar más cercana. Digamos que esa primera fase, que es la fase de desarme, desmovilización y de reinserción, es manejada por el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa hace un acompañamiento durante un periodo de tiempo y posterior a ese acompañamiento, cuando ya se determina la situación legal de esta persona, se determina que efectivamente es un desmovilizado, lo certifican con un documento que se llama CODA, que es el documento que expide el Comité Operativo de Dejación de Armas. Una vez estas personas reciben ese documento, son remitidas a nosotros, Agencia Colombiana para la Reintegración. En el país hay 33 sedes en diferentes departamentos. Nosotros somos la ACR Valle del Cauca y manejamos los 42 municipios y la población residente en los 42 municipios del Valle. De manera obligatoria, ellos deben pasar por un proceso de acompañamiento psicosocial que tiene una duración promedio de 2 años y medio. Deben vincularse al sistema de educación formal para adultos. Para nosotros es muy importante que ellos estudien, que ellos aprendan a leer y a escribir. El 70% de la población que nosotros recibimos en el país desmovilizada del conflicto armado es analfabeta, en algunos casos analfabeta funcional, pero pues esto nos está hablando de un porcentaje muy alto de personas que realmente cuando salen de la guerra pues no tienen herramientas con que desenvolverse en la sociedad. Aquellos que están sometidos al servicio de la violencia, que se liberen en ellos mismos de su propio secuestro, desmovilícense. Normalmente la gente en la calle le dicen desmovilizado o reintegrado o reinsertado, como comúnmente se los conoce, y lo que se genera es temor. Nosotros sabemos que eso es normal porque estamos en un proceso precisamente de reconocer la existencia del otro. Hasta diciembre de 2013, 990 personas fueron atendidas por el proceso de reintegración, 187 mujeres y 815 hombres. De estos, el 65% ya están laborando en diferentes espacios de la ciudad y el departamento. El programa de la ACR está conformado por 7 fases que ayudan a la reintegración social. Lo que estamos haciendo es devolverles un fusil y definitivamente a ninguno de nosotros como colombianos les conviene otro colombiano armado en el monte, ni otro colombiano armado en las ciudades. Al contrario, de lo que se trata pues es de desarmarnos como país. Recuerden que si tienen una historia interesante para contar, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico cronicascalihoy@hotmail.com o nos pueden buscar en Facebook como Calihoy Crónicas y en Twitter como @Calihoy1. Nos vemos el próximo miércoles con más historias sobre la sucursal del cielo.